asambleísta ponente Mario Ruiz. Buenos días, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos está escuchando en redes sociales y en los distintos medios de comunicación. Jóvenes de la patria, el 25 de octubre del 2022, la Asamblea Nacional aprobó una ley llamada Ley Orgánica de Juventudes, que entre otras objetivos de esta ley se preveía que se pueda reconocer las particularidades de las y los jóvenes en el territorio nacional y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico para promover el goce y el ejercicio efectivo de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Esta ley fue trabajada y fue desarrollada con una amplia participación ciudadana. Varios colectivos de jóvenes comparecieron a la comisión y creyeron en este poder del Estado, creyeron en la Asamblea Nacional, creyeron en las bancadas de Pachacuti, de la Izquierda Democrática, de UNES, del Partido Social Cristiano, del BAN, del gobierno y los asambleístas independientes que representan a cada una de sus provincias. Y nosotros les dimos una respuesta a estos jóvenes aprobando esta ley de juventudes que, entre otras, tiene que ver con desarrollar principios de aplicación de la ley con el derecho a participación y organización social, derecho a la salud, derecho a la actividad cultural, derecho a las tecnologías de la información, derecho al trabajo digno, derecho a la educación, al acceso al sistema financiero, al acceso a la justicia, derecho sobre la libre movilidad responsable, inmigración segura, obligaciones de los jóvenes, de las personas jóvenes, acceso a la educación en centros de rehabilitación social, incentivos a la excelencia, residencia estudiantil, porcentajes de contratación obligatoria, permisos para estudios, entre otros derechos que se desarrollan en esta ley. Pero, como ya es costumbre del Ejecutivo, el 25 de noviembre, mediante oficio número T.329-SGJ-22-0248, el presidente de la República veta parcialmente esta ley. Y veta la ley bajo algunos considerandos que nosotros en la discusión en la comisión solo pudimos llegar a una conclusión. El presidente de la República veta esta ley porque tiene miedo a que se aumente el gasto público. Esto ya es costumbre. Toda ley que tenga carácter de beneficiar a las mayorías, vetada. No hay plata. Para eso no hay plata. Y podemos revisar paulatinamente en la Asamblea Nacional cómo han sido aprobadas las leyes. Ley de vivienda social, vetada por el presidente de la República, nosotros tuvimos que ratificar. Ley que regula los abusos de la banca o de los banqueros, vetada por el presidente de la República, nosotros tuvimos que ratificar. La ley reformatoria a la ley de apoyo humanitario, que preveía dar un alivio financiero a las familias ecuatorianas que están endeudadas, vetada totalmente por el presidente de la República. No la vamos a poder tratar hasta julio del 2023. Ley de educación que equipara los sueldos y salarios de los profesores, vetada por el presidente de la República e inclusive demandando la inconstitucionalidad y suspendiendo los efectos de la ley en la Corte Constitucional. Hoy, ley de juventudes, vetada bajo el argumento de que no hay plata. Estas leyes no le gustan al Ejecutivo. Pero ¿cuáles leyes sí le gustan?
¿Cuáles leyes no veta? E inclusive pasan por el Ministerio de la Ley. Las leyes que permiten que se le meta la mano al bolsillo a las familias más vulnerables del Ecuador. Las leyes que permiten el lavado de activos. Las leyes que les eliminan los impuestos a la herencia. Leyes que exoneran impuestos a los que más tienen. Leyes que, en definitiva, les favorecen a las grandes empresas transnacionales. Esas sí les gustan. Esas sí presentan como proyectos de ley. Para esas no hay veto. Ya viene la ley esta famosa de tecnologías digitales, donde quieren exonerar 10 años de impuesto a la renta a los que vengan para entregarles nuestro gas natural. Esas sí les gusta al presidente de la República. Esas no vetan. Esta ley que tenía el objetivo de precisamente ayudar a los jóvenes y las jóvenes ecuatorianos, esta ley es vetada por el presidente de la República. Poco o nulo es el interés del gobierno nacional en favorecer a este grupo poblacional, sin importarle que más de la mitad de la población ecuatoriana es menor a 30 años y que toda esta población están sin trabajo, sin estudios y sin oportunidades, sin acceso a crédito. Cuando van a buscar trabajo, por más que tengan el título en la mano, por más que se hayan graduado de abogados, arquitectos, ingenieros, por más que se hayan sido los mejores egresados, llegan a las empresas públicas o privadas y les dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que tener 5 años de experiencia para contratar. Caso contrario, no le podemos contratar. Cuando esta ley permite obligar a las empresas públicas y privadas para que no exijan ese requisito, el presidente de la República las veta. Cuando esta ley permite que les den permiso a los jóvenes que quieran estudiar, los empleadores les den permiso hasta 3 horas diarias para que puedan estudiar y compensar su trabajo en otros horarios, él las veta, aduciendo que precisamente eso es inequitativo con el resto de la población. Y claro, dice, no hay presupuesto para financiarse, va a haber un gasto público sin tomar en cuenta que la Corte Constitucional en la sentencia número 33-21-IN/21 y acumulados del 21 de agosto del 2021, cuando declara la inconstitucionalidad de la ley de reforma tributaria, precisa clarito con respecto al tema del financiamiento y presupuesto que tiene que haber para una ley. Esta sentencia dice, en el apartado 103, por esta razón, el aseguramiento de la sostenibilidad fiscal a propósito de un determinado proyecto de ley no puede reducirse a un trámite burocrático en el que el Ministerio Rector de las Finanzas Públicas extiende un certificado sobre la existencia o no de fondos suficientes para cubrir las erogaciones que se proyectan. La planificación financiera de tales erogaciones no tiene que limitarse a la situación actual de la caja fiscal. Bien puede incorporar compromisos de adoptar ciertas decisiones macroeconómicas, por ejemplo, en el sistema tributario o en la programación presupuestaria de corto, mediano o largo plazo. Lo que es legítimo que ocurra, sobre todo si se trata de garantizar derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos fundamentales asegura esta ley? Los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la mayoría de la población ecuatoriana, es decir, de la población joven, que de acuerdo al artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República, tiene que exigirse, tiene que asegurar el Estado ecuatoriano para este grupo poblacional. Nosotros lo dijimos, nosotros vamos a estar siempre del lado de los y las jóvenes. Nosotros vamos a exigir y pelear a muerte para que los derechos de los jóvenes y las jóvenes
se respeten y el Estado ecuatoriano, que es el responsable, pueda asegurar condiciones dignas para este grupo poblacional, pueda asegurar inclusive medidas afirmativas para que nuestros jóvenes, que son el presente, lo actual, puedan tener oportunidades de financiamiento, de créditos en las instituciones financieras. Vayan a ver un joven si es que puede acceder a crédito. No lo puede hacer porque no tiene historial crediticio. Esta política pública tiene que ser asegurada precisamente a través de esta ley. Si les damos una respuesta y si les damos una herramienta jurídica a los jóvenes y a las jóvenes para que puedan exigir el cumplimiento de estos derechos. Sin embargo, si no hay voluntad política, si el gobierno actual cree que lo mejor es asegurar exonerar impuestos como quieren exonerar en la ley de transformación digital a las grandes transnacionales y no exonerar impuestos a los jóvenes y no exonerar impuestos a los grupos de la colectividad más grandes, allá el presidente de la República, él tiene que responder a los jóvenes y las jóvenes. Nosotros no. Nosotros estamos dando ahora una herramienta jurídica y por eso, colegas asambleístas, porque nosotros sí estamos con esos jóvenes que han salido a las calles cuando ha sido necesario para gritar, para cantar, para bailar y de esa manera exigir a los gobiernos de turno que cumplan con su deber de asegurar el bienestar de la población. Por eso, porque nosotros estamos con ellos, nosotros nos hemos ratificado o hemos sugerido en el informe que les presentamos hoy al Pleno de la Asamblea Nacional, en la Comisión de Garantías Constitucionales, que nos ratifiquemos en la totalidad de la Ley Orgánica de Juventudes. Tanto más y cuanto más que el proyecto inicial que fue presentado por parte de los colectivos de jóvenes ya fue depurado muchas cosas que dijeron que no se podía poner porque eso le correspondía al Ejecutivo, que no se podía poner porque eso implicaba un gasto público. Fue sacado varios derechos que habían pedido los jóvenes por ese pretexto. No podemos hoy día, bajo el pretexto de que no hay plata, de que hay gasto público, todavía costar más de lo que ya está costado este proyecto de ley. Les invito, colegas legisladores, a que hagamos una reflexión. Si al presidente le duele que haya jóvenes rebeldes que salen a las calles y por eso no quiere darles este proyecto de ley, nosotros, la Asamblea Nacional, tenemos que darle ese proyecto de ley a los jóvenes y las jóvenes. Si los jóvenes han sido los que han puesto la cara y el pecho cuando ha sido necesario que salgan en defensa del pueblo ecuatoriano, pues hoy día nosotros tenemos la oportunidad de devolver y de ser gratos con esos jóvenes que son rebeldes, rebeldes con la injusticia, rebeldes con el machismo, rebeldes con la inequidad social, así como es rebelde este Pachacuti, así mismo los jóvenes son rebeldes y hoy les invito a nosotros también rebelarnos contra este sistema de opresión y como Asamblea Nacional votar a favor de que se ratifique la totalidad de estos artículos que han sido aprobados ya el 23 de octubre del año 2022, el 25 de octubre, perdón, del año 2022, por el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, señor presidente.